Getting a printer, CD-ROM drive, or whatever to your personal computer was sometimes a matter of trial and error. With Windows 95, it's a matter of plug and play. Start expanding. Start Windows 95. Buenas noches, compañeros, maestro. Nosotros somos el equipo 1 y nuestro equipo está conformado por su servidor Arciniega Ramírez Juan Alejandro, Luz Ortiz Adán, Flores Fernández Alejandro, Flores Magaña Kevin Santiago y González Valderas Marcos Ulises. Nosotros somos el equipo 1 y nuestro tema a presentar es cómo funciona el proceso de grabación en una cinta magnética. Para dar a conocer qué es este tema, se debe saber primero qué es una cinta magnética. Bien, para comenzar se dará una pequeña introducción. Cada vez que pones a reproducir un cassette es fácil observar y escuchar cómo una caja metálica produce sonido desde una cinta. Pero, ¿alguna vez te preguntaste cómo es esto posible? La verdad es que no es un proceso tan difícil. Por eso el día de hoy te explicaremos cómo es que funciona este proceso. Una cinta magnética es un dispositivo que nos puede ayudar a guardar información. Este es un dispositivo que nos ayuda a guardar contenido mediante un principio electromagnético y está compuesto por dos capas, a la que llamamos película y base. La capa magnética está generalmente compuesta de un cromato como el cobalto de níquel o el cobalto de hierro. La mayoría de estas cintas tienen un revestimiento aislante en la parte posterior para que se reduzca la electrostática generada al momento de la fricción cuando la cinta se encuentre girando. ¿Qué tipo de información podemos guardar en estas cintas? Estas cintas nos ayudan a guardar video, audio o incluso datos del tipo secuencial. Pero, ¿cómo es que podemos grabar este tipo de datos sobre una cinta? El proceso de grabación de una cinta magnética consta de un registro que se realiza mediante señales análogas, esto por la exposición de la misma a impulsos electromagnéticos. Ahora hablaremos un poco sobre la historia para comprender más a fondo cómo es que funciona este tipo de dispositivos. Bien, comenzamos con que la historia de las cintas electromagnéticas se remonta hasta 1878. Y dirán, wow, ¿hasta tan lejos? Sí, se remonta tan lejos debido a que los principios o el punto clave de la grabación magnética fue obra del inglés Orville Smith, que fue en el año de 1878. En este año se creó el primer dispositivo de grabación magnética, el telégrafo. Este fue realizado y patentado por el gran inventor danés Valdemar Poulsen. Este se realizó 20 años después, hasta el año de 1878. ¿Y por qué hablo de esto? Porque Poulsen fue uno que hizo una grabación magnética, la primera. ¿Y qué fue esa grabación? Grabó su propia voz. ¿Cómo fue que grabó su propia voz? Estaban diciendo. Lo hizo a lo largo de un alambre de piano. Una simple cuerda de piano logró grabarlo, con la única finalidad de poder grabar un mensaje y dejarlo en la central telefónica. Es lo que ha pasado a lo largo del tiempo y hasta ahora lo que se ha escuchado, y ustedes lo dirán, ¿pero por qué? Porque es la misma voz que suena en todos como grabadora de voz. Así funcionó la primera grabadora de voz. Esto se debió gracias a lo mismo que dijimos. Pero ahora les daremos una pequeña introducción sobre la cinta magnética. Bien, la cinta magnética dio su salto a la red de la televisión alrededor del año 1949, cuando la EDVAC fue la primera computadora que la empleó como un medio de almacenamiento de datos. Esto funcionando con un sistema binario en lugar de un sistema decimal y empleando un módulo lector grabador
para la cinta magnética, este funcionando como una cabeza codificadora que se encuentra en un contacto constante con la superficie magnética, que mediante una serie de ondas electromagnéticas podía ordenar y desordenar limaduras de hierro en código binario. Al final de la Segunda Guerra Mundial, fue el técnico de cuerpo de señales Jack Mullin quien rescató de Frankfurt dos magnetófonos de la AEG y 50 carretes de grabación de Fargo, los cuales envió a su casa para trabajar en ellos y mediante el uso de ingeniería inversa, entender su funcionamiento para aplicarlos y utilizarlos en estudios de grabación de Hollywood, esto por su gran capacidad de grabación de sonido y video. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, hablemos un poco sobre los componentes de una cinta electromagnética. Bien, los componentes de la cinta magnética, ustedes dirán que son demasiados, porque se estarán preguntando ahora mismo, ¿cómo es que algo tan pequeño puede grabar tanta información? Ustedes dirán que de seguro tienen miles de componentes. En realidad no. En cierto punto tienen bastantes, pero son solo, como decirlo, rellenos, un solo relleno de estos. Los que importan son muy pocos. Por ejemplo, y por decir que es la cinta magnética, solo está compuesto por dos capas principales, que son la película y la capa magnética. Ya, esto y son las dos más importantes y las dos que importan. ¿Por qué? Porque además de que de estas cintas poseen un revestimiento, es el cartucho o la protección que se usa para grabar las cintas. Estas se encuentran en la parte posterior para, como dije, para mejorar las propiedades que son de rebobinado, o sea, de que puedan fluir y regresar. Y al mismo tiempo el revestimiento ayuda a reducir las cargas electrostáticas que interfieren en el mensaje. Como se puede observar en esta imagen, está el cartucho. A simple vista se ve el cartucho o el revestimiento. Esto es lo que digo que es lo que ayuda a proteger la cinta, la película, ya que esta es muy sensible. ¿Y por qué digo? Y este cartucho también ayuda mucho. Es porque en la parte superior, como dice, se encuentra la cabeza de la grabación. Es donde se va a reproducir y donde se va a ver la película, por al mismo tiempo, como dije, para reproducirse toda la imagen, video o incluso el mensaje, o incluso las palabras que se hayan anotado. Luego, a la parte del centro nos encontramos se ubica en la parte naranja el campo magnético. Esta ayuda a reducir, como dije, las cargas electrostáticas y ayuda a mantener un equilibrio o un ambiente perfecto para que el mismo mensaje se pueda entender y se pueda ver de una manera perfecta. Luego, en la parte de abajo nos encontramos con las dos partes que ayudarán a que fluya este mensaje: la bobina almacenadora y la bobina receptora. Como su nombre lo dice, la almacenadora va a guardar todo el mensaje, lo va a guardar, y la receptora, al momento en que fluye, va a enrollar el mensaje hasta que se acabe. Luego se le puede dar vuelta y va a hacer lo mismo. Esto va a estar siempre en un ciclo. Dejas fluir y otra recibe, se voltea y vuelve a lo mismo. Esto es lo mismo, ¿cómo lo podemos decir? En los cartuchos mismos, los videocassettes son una clara referencia. Se ubican esos como dos círculos gigantes que están en el centro. Esas son las partes, una es bobina almacenadora y otra es receptora. Cuando se deja fluir, la receptora empieza a girar, dejando que el mensaje se dé. Luego se girará y la receptora lo irá enrollando de nuevo para el momento en que se pueda guardar. Esto ha sido siempre y así va a ser. Luego, cambiando de tema, nos encontramos con los tipos de cintas. Esto es algo de lo que se va a hablar ahora. Muy bien. Bien, hablando sobre los tipos de cinta, encontramos tres tipos. Primero, la cinta de bobina abierta. Al igual que lo dicho anteriormente,
Estas son cintas magnéticas dedicadas a grabar datos, en este caso los archivos de sonido emitidos por los magnetófonos. Un magnetófono es un equipo de grabación magnética que permitía registrar sonidos en un soporte magnético adherido a una cinta plástica, mediante el procesamiento de señales electromagnéticas. Después tenemos al cassette. Este suele ser el nombre otorgado a aquellas cintas que son utilizadas encima de una plastilina. También son conocidas como Walkman. Un Walkman es un dispositivo que mediante el uso de una bobina electromagnética permite realizar la lectura de contenido grabado en un cassette de audio. Solamente la lectura, ya que este dispositivo no tiene la capacidad de grabar. Bien, la bobina del Walkman tiene la capacidad de transmitir la señal hacia un conector de salida del tipo jack de 3.5 milímetros y este a su vez a audífonos o parlantes a los que se encuentra conectado. Finalmente hallamos al cartucho, que bueno, hacemos mención de este, ya que es una tecnología basada en las cintas magnéticas y que está dedicado a guardar información en su interior. Pasaremos a hablar sobre las ventajas y las desventajas que tiene este tipo de cintas magnéticas. Bien, las ventajas y las desventajas es algo muy común. Esto está en todo y estará en todo siempre. Dirán, las ventajas no, son bastantes y muy importantes. Una es la alta densidad de datos. ¿Qué quiero decir? Que estas cintas van a guardar una cantidad inmensa de información. No importa qué tan grande, pero sí la va a guardar. Luego está el bajo costo y facilidad de uso. ¿Qué quiero decir? Que estas cintas no requieren de un gasto excesivo económicamente hablando, y la facilidad de uso, que tal como su nombre lo dice, son extremadamente fáciles de usar. Estas cintas, como lo dijo mi compañero, tomaré el ejemplo del Walkman. ¿Qué era esto? Era un aparato de reproducción. Esto era simple, abrías el cassette, abrías la consola, introducías el cassette de audio, lo cerrabas y reproducías play. Algo tan simple. Luego, que pueden ser transportados a sitios lejanos. Como dije, estas eran de tamaño normal, que podían llevarlos cargando o incluso meterlo en una bolsa de pantalón. Luego nos pasamos al siguiente. Su uso puede ser automático. Esto nos da que su uso es tan rápido. Presionas un botón y dejarás que fluya. Luego se puede realizar un backup de forma fácil y rápida. ¿Qué quiero decir? Que se puede regresar y acelerar todo el tiempo. Luego nos pasamos a las desventajas. ¿Qué quiero decir? Que las desventajas van a ser bastantes y muy comunes también, como la falta de acceso directo y por ello velocidad baja. ¿Qué quiero decir? Que a pesar de que no son tan costosas, sí son difíciles de conseguir los materiales, o no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer esto. Además, claro, de la velocidad baja, la velocidad de habla o la velocidad de reproducción no va a ser siempre igual o no va a ser rápida. Y la otra, los problemas ambientales. Como siempre al momento de grabar estas cosas siempre se va a meter algo entre sí, como puede ser el sonido del aire o gritos a lo lejos. Estos al momento de la grabación se van a escuchar, y en la reproducción igual. Luego, ¿qué quiero decir? Montaje manual sobre unidades, lo que implica que haya un error humano al colocar el carrete equivocadamente. ¿Qué quiero decir? El manejo equivocado de los cassettes. Esto se ha dado siempre y se va a dar siempre. Si se introduce mal o no se cuida apropiadamente, esa película dejará de funcionar y hasta ahí va a quedar esa película. Ahora, pasando al siguiente tema, nos encontramos con los usos de las cintas magnéticas. Estos son muy, muy sencillos y se va a dar los que son. Pero ¿qué es una cinta magnética? Esto lo que sigue, por favor. Esto, ¿qué son las cintas magnéticas? Estos son los dispositivos informáticos que almacenan la gran cantidad de
de cinta, de datos en una cinta magnética, y estos son utilizados principalmente para guardar información y información de manera secuencial. ¿Qué quiero decir? Que sea manera que la información pueda ser fluida y siga en una secuencia, un principio, un desarrollo y un fin. Hasta ahí. Luego nos encontramos que también ayudaban a elaborar nóminas en grandes organizaciones públicas y privadas. También nos encontramos con el almacén, donde se guardaban todos estos tipos de cintas, la cinoteca, o sea, una biblioteca donde se guardaban todos los carretes y todas las cintas. Luego nos encontramos también con que su uso se ha extendido a lo largo de la historia de una manera analógica. Hablando de manera analógica, nos encontramos con la música, que se guardaban en el Walkman, en las cintas de reproducción, los cassettes de audio, y para otras cosas como eran mensajes, videos o las películas mismas, que eran las principales de blanco y negro, nos encontramos con las cintas VHS. Estas son lo que se ha usado hasta ahora en los cines. Desde antes eran esos rollotes gigantes que dejaban fluir la cinta. Ahora ya nos encontramos con algo más pequeño, pero igual sigue siendo una cinta. Ahora pasaremos a hablar sobre por qué se dejaron de ocupar las cintas electromagnéticas. Bien, para esto nos remontaremos al año de 1979, cuando se produjo uno de los inventos más revolucionarios de la historia, al que conocemos como disco compacto o CD. Este fue el primer formato digital para audio, y con el paso del tiempo se terminó desplazando al disco de vinilo y también al cassette de audio. Sin embargo, hoy en día las cintas magnéticas son cada vez más desechables, debido a que la tecnología nos ha otorgado aparatos que cumplen su función de mejor manera. Por ejemplo, el celular, en él podemos guardar todo tipo de información como fotos, música y documentos. Podemos decir que la cinta magnética desempeñó un gran papel a lo largo de la historia tecnológica de la humanidad, ya que esta estuvo con nosotros desde los años 40 hasta el año 2005, donde podemos decir que se convirtió en una tecnología obsoleta. Esto gracias al desarrollo de tecnologías informáticas, de soportes de video específicos, como la grabación digital de audio, la grabación digital magnética y la grabación digital óptica. Bueno, con eso concluiríamos el tema. Agradecemos su atención. No sé si tengas algo que agregar, compañero. De mi parte no, ya solo agradecerles que su atención, y esperamos que este tema les haya sido de utilidad para algunos problemas futuros. En nombre de todos mis compañeros, gracias, sería todo.